Estamos en la antesala de entrar al último capítulo, que son las nuevas teorías del astrosol. Pero antes de entrar en este último tramo, quiero terminar con el apartado de las partículas viendo una muy particular, el neutrino. Así es definida oficialmente por la comunidad científica mundial. Los neutrinos son partículas subatómicas enigmáticas y sin masa. Sería una partícula inexistente si no fuera porque han sido detectados surgiendo de nuestro Sol. Cálculos matemáticos han establecido que son capaces de atravesar un bloque de plomo sólido de 1 billón de kilómetros sin tropezar ni rozar con ninguno de sus átomos. Numerosos científicos han hecho declaraciones sobre el comportamiento y naturaleza de las partículas que han sido descubiertas. Especialmente han hecho mención al neutrino. Einstein ya en su tiempo dejó firmemente dicho que la energía era igual que la materia, solo que en distinto estado. Llegó a la sabia conclusión de que en todo proceso de fusión, la energía que se desprendía o se usaba era equivalente a la materia desaparecida. Sin embargo, hay un pero en esta teoría. Si se calcula la fusión nuclear y se obtiene su balance de energía, resulta que existe un error mínimo que a mi estimado amigo Albert Einstein pudiera ser, le pasó de largo. Esta subatómica diferencia debería de ser de alguna partícula que no se había medido, como sí se había hecho en el caso de la radiación gamma o fotón-luz. Incluso hoy, en la actualidad, no se ha podido establecer la naturaleza real de esta misteriosa partícula. Se le llamó neutrino. Desde aquel entonces, mitad de los años 50, casi cuando Einstein ya se había marchado, había un programa internacional que podríamos definir como a la caza del neutrino. Antes de proseguir, quiero citar íntegramente un texto del astrofísico Carl Sagan. La conversión del hidrógeno en helio en el núcleo solar no solo explica el brillo del Sol debido a los fotones luz, también produce un resplandor de un tipo más misterioso y fantasmal. El Sol brilla débilmente con neutrinos, que como los fotones no pesan nada y se desplazan a la velocidad de la luz. Sin embargo, los neutrinos no son fotones, no son un tipo de luz. Los neutrinos tienen el mismo momento angular intrínseco o spin que los protones, electrones y neutrones. En cambio, los fotones tienen el doble de spin. La materia es transparente para los neutrinos. Tanto es así que atraviesan casi sin esfuerzo tanto la Tierra como el Sol mismo. Ante estas palabras, a mí me parece que Carl Sagan hubiera lanzado muchas afirmaciones o conjeturas mucho más aventuradas. Sin embargo, la presión, la gravedad
que ejerce el ambiente científico es poderosa incluso para personalidades tan definidas y consolidadas como él. Otros científicos, ya alejados de la rígida oficialidad científica, controlada hoy en día por políticas económicas y militares en casi todos sus ámbitos, pueden hablar libremente y de forma coherente dentro de sus conocimientos experimentativos científicos. Escuchemos lo que nos dice un físico nuclear, el profesor Pedro Romaniuk, sobre lo que él sabe de los neutrinos. En este momento tiene que venir de los 4 puntos cardinales acá a despertar la conciencia. El átomo, que es lo que la ciencia humana conoce, llega hasta el núcleo central protónico con carga positiva, y las diversas partículas elementales que lo orbitan van a tremendas velocidades. En el caso del deuterio, este se desplaza a más de 270.000 kilómetros por segundo. Todo esto está regido por un equilibrio perfecto. Habría que preguntarse entonces, ¿quién rige ese equilibrio para las leyes físicas? En este punto se acaba la ciencia humana, pero se sabe que existe no ya tan solo una partícula, sino un corpúsculo dotado de inteligencia que se llama neutrino. Desde hace más de 20 años la ciencia del hombre, en todos los centros de estudios del mundo, está tratando de investigarlo y dominarlo, pero con resultados casi nulos. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla, porque todo el instrumental de la Tierra, puesto al servicio del estudio del neutrino, es tridimensional, y el neutrino es cuatridimensional. Es un corpúsculo, repito, dotado de inteligencia propia, al que ya se refirieron en 1900, cuya misión fundamental es la de aglutinar los átomos y moléculas para determinar la forma y duración cíclica de una materia, tanto sea esta inerte como viviente. Nosotros también estamos regidos por el neutrino. Sin embargo, según la ciencia terrestre, la única fuerza organizada que existe ahora en el universo es la de la mente humana. La mente humana podría trascender de la tercera dimensión en la que se encuentra y después de cumplir favorablemente miles de millones de ciclos de desarrollo, podría llegar a incrementar nuestro nivel de evolución. Manteniendo un nivel alto, podremos dominar cantidad e intensidad de esa energía neutrínica. Este es el secreto a través del cual podemos manejarnos con esas frecuencias, donde están las inteligencias superiores o energías conscientes. Lo que han escuchado no es ciencia ficción. Es sencillamente el razonamiento científico en torno a una subpartícula que atraviesa la materia más densa sin ningún tipo de problema espacial. Y al tiempo se ha detectado que emerge de esta misma materia elemental al unirse, formarse, en una palabra, fusionarse en el interior de los soles. Ante esto surgen muchas preguntas. Quiero lanzar unas preguntas en esta última parte de esta teoría que denomino TRCMCE. El nombre completo es Teoría de Reunificación de la Ciencia de la Materia y la Ciencia del Espíritu. ¿Y si algunas temperaturas que se atribuyen a los soles, incluyendo el nuestro, no fueran tales?
Y si las temperaturas en los núcleos solares fueran muchísimo menores de lo que la ciencia se atreve a hipotizar, ¿y si el núcleo solar, a pesar de tener una gigantesca dinamicidad energética, fuese de naturaleza fría? Los fotones luz son detenidos en su camino por la materia, dejando su impronta y dando lugar a una reacción emisora, igualmente fotónica, para reequilibrar la normalidad atómica. Es lo que normalmente nosotros vemos como el color de la luz o el color de los objetos. Pero los neutrinos no son detenidos por ninguna densidad material. Estamos ahora situados en un observatorio que está a 1852 metros bajo tierra. Este observatorio es el primero que mira hacia el interior del Sol. Todo lo que sabemos acerca del Sol es por observaciones realizadas desde la superficie. Este laboratorio mira lo que está pasando en el mismo centro del Sol, en el núcleo del Sol, en la parte más ardiente del Sol. Estamos observando neutrinos de una intensidad de escasamente un tercio de la que, según los mejores cálculos teóricos, deberíamos ver. Si el Sol está generando energía con este proceso, entonces dentro de 100.000 años, la cantidad de luz emitida por el Sol correspondería al flujo de neutrinos que ahora estamos midiendo en el interior del Sol. Parece ser que ellos mismos se detienen ante unos determinados patrones o ante unas determinadas condiciones atómicas que responden a algún tipo de evolución atómico-nuclear que no sabemos aún descifrar, como sucede en el caso de los átomos de cloro. De hecho, los neutrinos en rarísimas ocasiones pueden intervenir en un átomo de cloro, convirtiéndolo en un átomo de argón, átomo con el mismo número de protones y neutrones en su núcleo. Esta manera es solo una forma de verificar la existencia y operatividad de los neutrinos, que no se han conseguido retener en ningún caso. ¿Qué ha querido significar el profesor Davis con las explicaciones que anteriormente hemos escuchado? Si el Sol está generando energía con este proceso, entonces dentro de 100.000 años, la cantidad de luz emitida por el Sol correspondería al flujo de neutrinos que ahora estamos midiendo en el interior del Sol. ¿Qué diferencia se establece entonces a nivel energético entre fotones y neutrinos? Bien, pues según las últimas comprobaciones a través de los satélites que están en órbita solar, como son el SOHO, TRACE, etc., se ha verificado que el flujo neutrínico, que es producido por la reacción de fusión en el núcleo interno solar, llega inmediatamente a nuestro planeta, que tarda 8 minutos aproximadamente en llegar a nuestro planeta. La diferencia que hay entre los neutrinos que nosotros instantáneamente, que instantáneamente ellos mismos surgen del Sol hacia el espacio, la diferencia sustancial que hay entre los neutrinos
Y los fotones es que los fotones tardan 100.000 años en llegar hasta la superficie solar. Esto significa que nosotros en la actualidad estamos viendo la energía fotónica que ha sido generada en el núcleo del Sol hace 100.000 años. Todas estas teorías hacen reflexionar profundamente a los científicos teóricos y sobre todo aquellos que tienen unas raíces filosóficas sólidas basadas en todos los conocimientos del pasado, como digo, hacen reflexionar seriamente que es dentro del núcleo del Sol donde se produce la energía que más adelante influenciará a los diferentes ecosistemas planetarios existentes, incluido, por supuesto, el nuestro. De todo esto se deduce que el neutrino como partícula, aunque no ha sido físicamente detectada, individualizada o retenida, que es imposible, tiene una importancia especial, una importancia particular, sobre todo por su facilidad en traspasar cualquier tipo de materia que nosotros conozcamos, por supuesto. De todas formas, lo que más intriga a la ciencia moderna es la capacidad autodirigida por el mismo neutrino de detenerse o no detenerse ante ciertas particulares condiciones. Llegados a este punto, rememoro y les hago rememorar a ustedes unas palabras del señor Isaac Newton. Dios es capaz de crear partículas de materia de distintos tamaños y formas, y quizá de densidades y fuerzas distintas, y de ese modo puede variar las leyes de la naturaleza y hacer mundos de tipos diferentes en diferentes partes del universo. Yo, en todo esto, al menos no veo nada de contradictorio.
pregunto por qué no es capaz la ciencia de hoy de unir Dios a sus principios, que son los que tú le dejaste en heredad. Mi tranquilidad es haber constatado que hoy numerosos científicos sí lo hacen, con extremada seguridad. ¿Qué potencial tienen los seres humanos? Por supuesto, simplemente no lo sabemos. Pero está claro que es mucho más que el ADN, ácido desoxirribonucleico. Tenemos nuestras mentes. Nuestras mentes son, con certeza, lo más importante que poseemos. Y la mente humana ha aportado a la existencia una clase de evolución totalmente nueva. La evolución cultural, que es mucho más poderosa que la evolución del ADN. Pienso especialmente en las fronteras mentales de la exploración de nuestro propio entendimiento, que es de igual importancia que explorar el universo. Hay muchas fronteras que aún están abiertas, pero el universo es uno, y en muchos aspectos es lo más atrayente porque puede afectarnos a todos. Querido amigo Newton, yo tampoco veo contradicción alguna en ello.